y de las inquietudes de la iglesia, ¿sí? Entonces, me preguntaban que si íbamos a tener cuerpo y nombres. Esa es la gran pregunta que me han hecho, no tan solo el jueves, porque llegamos con un pensamiento que no, que nos han enseñado que no. Y yo siempre es aclararles, mis hermanos, lo que una bola de espíritus, de espíritus de error hay predicando, aclarárselos y decirles, hermanos, esto es lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Apocalipsis 6 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí, mis hermanos, se está hablando de almas muertas que llegaron al cielo, y está hablando la palabra de que están hablando, de que están pidiendo, diciendo a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor Santo? Están alabando y pidiendo justicia a los que padecen violencia, hermanos, y se supone que si un alma llega y un alma sin cuerpo no puede hablar. Aquí, mis hermanos, estamos mirando que vamos a tener probablemente un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo provisional, porque el cuerpo se ha quedado en la tierra, y hasta el día de la resurrección, hasta el día de que seamos transformados en el cuerpo, vamos a disfrutar de ese templo glorificado, de ese cuerpo glorificado. Está hablando de los que llegan de tan grande tribulación. Apocalipsis 5:8 dice esto, y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí está hablando de postrarse delante de la presencia de Dios. Evidentemente, un alma, ¿cómo se postra si no tiene cuerpo? Amén. Y 7:9 de Apocalipsis, te quiero aclarar que dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, los pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, estaban aplaudiendo. Si tú vas al cielo, tu alma no puede vestir una ropa blanca, hermanos, debe de tener un cuerpo, y estaban con palmas en sus manos, estaban aplaudiendo, hermanos. Tenemos un cuerpo que se va a quedar aquí, y el alma va a trascender al tercer cielo. Ahí vamos a estar adorando y alabando a Dios. Por eso siempre te digo, cuando vengas a la iglesia, apláudale al Señor, cántale, háblale, porque te vas a ir a aburrir al cielo. Esto es como decían los niños cuando jugaban, un cáliz, ¿sí? Es un cáliz de lo que vamos a hacer allá arriba en el cielo. Vamos a cantar y adorar. Por eso digo, llega temprano. Aleluya. Eso es lo que nos gusta del pastor, hermano. Pero ¿qué quieren que les diga? Hermanos, vengan cuando quieran, lleguen a la hora que quieran, pónganse a desayunar en la iglesia, duérmanse, acuéstense ahí. Mira, ahorita no vinieron una familia aquí, pónganse, se pueden acostar. Ay, ese pastor es a todo dar, ese sí. No, hermanos, esto es lo que va a suceder en el cielo. Otra de las preguntas que hicieron en la semana es que sí vamos a tener nombres en el cielo. Tal vez yo no me vaya a llamar Aldo, tal vez ella no se vaya a llamar Valerie, ¿sí? Débora, Juana, etcétera, etcétera. Y fíjate lo que les terminé leyendo la semana pasada en cuanto a lo que la primogenitura se refiere, hermanos.
Dice la palabra de Dios un poquito antes, en el 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. Hermanos, aquí está hablando nombres de personas, nombres propios. ¿Vamos a tener nombres? Sí. Sí, vamos a tener nombres. A lo mejor te pusieron a ti allá arriba en el cielo Ludovico, no sé, acá Petronila, no sé. Dios sabe qué nombre nos va a poner, pero cada quien, Nostradamus se va a llamar Abel Arsenio, no sé. Allá, el hermano que ya está respirando oxígeno de más, Marlon, Marvin, no sé, otro Agapito, no sé. Wenceslao, Caledonio, nombres bonitos. No creo que sean así de feos, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos va a dar un nombre, porque dice que tiene un nombre para cada uno. Y solo Él y nosotros vamos a saber cómo nos llamamos. ¿Por qué? Porque ese va a ser el sello de parte de Dios. ¿Sabes de qué va a depender, hermanos? De tu intimidad con Él. Por eso nada más nos está hablando de intimidad. ¿Qué tanta intimidad tienes? Así te va a poner el nombre de parte de Dios, en el idioma de Dios. Amén. Entonces depende de ¿qué? De la intimidad que tengas en esta tierra con Él. No quieras no tener intimidad en esta tierra y esperar un hombre bonito ahí arriba, hermanos. Eso es versión Aldo. ¿Sí? En tu casa y con tu iglesia. Ahí va a empezar el pastor. Sí, hermanos, porque si nada más haces una, ¿sí? Es desobediencia. Y si es desobediencia, te vas a quedar a la tribulación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Me ven así. Hermano, aquí preparamos a gente para que se vayan al arrebatamiento. Allá afuera, pues a mí no me interesa, aunque oro por ellos. Si no están, como les terminé diciendo, en contra de nosotros, están con nosotros. Pero yo les predico lo que la Biblia dice. ¿Sí? Vamos a seguir mirando acerca de la segunda venida. Los viernes estamos viendo el milenio. Son 7 cosas que van a suceder en el milenio. Vuelvo a lo mismo. Hay hermanitos, pastores, pastoras, hermanitas, ministros, ancianos, obispos que van a llegar al cielo y no van a saber ni qué onda. Van a llegar al milenio y no van a saber ni qué onda. Y la Biblia trae claramente y específicamente para que conozcamos y sepamos a dónde vamos a llegar y eso nos anime. El problema es que buscamos el ánimo en el dinero, en las pertenencias. Si ese es tu principal mover, hermanos, cámbialo y vas a ver que ese mover que tenían como prioridad se va a convertir en secundario y va a venir más rápido. Cámbialo por los deseos de tu Señor, de tu Dios. Amén. Gracias por el entusiasmo. También, ustedes, maestras, maestras. Aleluya. Ok. Hay otras dudas y hoy quiero hablar. Pásame el de la esa del Desert, ¿ya sabes cuál? Sí. El problema es que dicen, bueno, ahí el pastor Aldo predica de que la salvación no se pierde, a todo dar, pero cuando llegan y ven otra cosa, se les predica otra cosa, ahí nos vemos. Debemos de dar la enseñanza completa, nos guste o no nos guste, aún a mí. La situación es que yo siempre he dicho que el mejor lugar para crecer es la iglesia. Y he enseñado muchas veces, por lo menos 5 textos. Y hoy quiero añadir algo, hermanos, para que tengas esa situación. Y mirarlos desde el punto de vista bíblico. Teológico, no, hermanos. Yo no puedo meter en la teología a Dios, porque es una disciplina humana. Teos, Dios, logos, tratado de Dios. Yo no puedo tratar a Dios. Dios sí me puede tratar a mí a través de la vida y a ti.
Amén. Lo demás son intentos del hombre para alcanzar a Dios. Yo no dudo, como les vuelvo a decir, y subrayo que haya gente que haya estudiado teología y tenga un corazón para Dios mejor que el mío, sepa más que yo. Amén, gloria a Dios. Jamás diré que aquí se predica todo, pero sí que vean la diferencia de cómo un tema se va desarrollando y entretejiendo, que no nada más es una simpleza, sino una profundidad. Una de las cosas que está profetizada para el Apocalipsis en los últimos tiempos es la apostasía. Se preguntarán, ¿qué es una apóstata? En primer lugar, te quiero decir que son demonios exclusivos y específicos que están marcando el paso de los cristianos. Yo siempre he separado cristiano, ¿sí?, a hijo de Dios. Cristianos, muchos nos denominan en todo el mundo como una religión, cuando los apóstoles, la primera vez que se les llamó cristianos, si no me equivoco, fue en Antioquía, y decía, son pequeños cristitos. Pero cuando eso es lo que el mundo les habló, inclusive a Pedro, hoy vamos a ver un ejemplo crucial para que entiendas esto que es la apostasía. Son espíritus que están al lado tuyo, un marcaje personal, que van a hacer todo para que tú no llegues con el Señor. Vas a tener la comprensión, hermanos, de por qué dice gente y viene y me contradice. Y dice, usted dice que la salvación se pierde, ¿y por qué esto dicen, no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Existe la apostasía? Ya existe. He conocido mucha gente a través de 8 años y medio de estar aquí, que dice ser cristiana, que dice ser hijo de Dios, que dice tener tantos años en la iglesia, pero hermano, yo te quiero decir que ni siquiera saben qué es eso. Por eso le digo que, decía un hermano por ahí hace muchos años, van a ser arriba las grandes sorpresas. Grandes sorpresas. ¿Por qué, hermanos? Porque todo el mundo ya aceptó a Cristo, ya es hijo de Dios y ya tengo la conciencia tranquila, hermano. Pues discúlpame, pero mira lo que la Biblia dice. Por eso es importante tener, yo sigo pensando y sigo creyendo, el balance y el equilibrio entre Arminio y Calvino, que la salvación no se pierde, lo que se pierde son los galardones, lo que nosotros podemos ganar, las coronas, el brillo, las mercedes, todo lo que les prediqué como en 6 meses. Eso sí se puede perder, porque así lo enseña la Biblia. Fíjate bien, 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe. No tenemos visita, ¿verdad, hermano? ¿No? Ok, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y me discuten así gente aquí, que no puede estar alguien predicando con demonios. Y miren lo que dice mi Dios. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es, o, no termina ahí, o,
¿Y ahora quién? Ah, no, esa no es. Es objeto de culto, o es objeto de culto. O sea, por eso les digo, hermanos, hay que aprender, número uno, cuando agarres tomes la Biblia, aprender a leer, respetar los puntos y los comas. Los textos, hermanos, las cartas no escribió Pablo aquí. No, segunda de Tesalonicenses 2:3, no, escribió la carta, no tenía números. ¿Sí? Y es importante a leer sin números, porque luego nada más sacamos el texto y de ahí hacemos una doctrina. Y eso es lo que escucho muchas veces. El objeto de ponerles numeración, hermanos, es para tener rapidez. ¿Y dónde está? Cuando se escribieron las cartas del Apocalipsis, no había números, ni capítulos, ni versículos. Escribieron de tal forma como el Espíritu les daba. Eso ya es un invento bueno para la iglesia, para saber dónde está y memorizarnos la Escritura. Por eso siempre vienen los errores, los demonios en las predicaciones. Fíjate bien, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Está hablando del templo de Dios o no? Nadie se engañe en ninguna manera. Pero cuando yo digo esto, hermanos, que muchas veces hay espíritus de error predicando y decimos, no, es que también que predica, hermanos, pues ahí puede estar. Por eso debemos de ser como los de Berea, leer la Biblia, las Escrituras. Dice, pero si cuando escribió Pablo lo de Berea, perdón, el libro de los Hechos escribió, no existía la Biblia. No existía toda la Biblia, pero existía el Antiguo Testamento, y ellos iban y miraban y corroboraban que lo que Pablo, con lo que los apóstoles decía, estuviera dentro de la palabra. Por eso siempre debemos de tener la palabra eterna como en primer lugar, el punto de partida de lo que Dios quiere, nos guste o no nos guste. Eso ya es, ahora sí, que una situación de cada uno. Entonces aquí dice que no se engañe, va a venir la apostasía y se manifieste. Son espíritus, hermanos, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver que va a ser un personaje a nivel mundial, que ya más o menos miramos, se va a sentar en el trono. Pero fíjate dónde está atacando. Te estoy diciendo que la apostasía son demonios que están con un marcaje personal en cada uno de los de los hijos de Dios. Cristianos. Están en un marcaje para que tú no conozcas completamente toda la palabra, todo el concepto, toda la definición de qué, hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Primera de Timoteo, ¿sí? Ahí adelantito, 4:1. Fíjate bien, ¿con qué tiene que ver? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Perdón. Cuando empezamos la iglesia, había una familia muy grande y me decían, no, me senté, ¿verdad? Gracias. Y que no predicara del diablo, que porque la gente se iba a ir. Hay otra hermana que visitamos que dice que no existe el diablo. Imagínense, hermanos, aquí dice que son espíritus, muchos apostatarán de la fe. Por eso te digo cristianos. A lo mejor hablas como esos cristianos que en Antioquía, pero descafeinado, ¿no? En Antioquía los descubrieron, porque tú hablas como el maestro, ¿sí? Los apóstoles hablando como el maestro,
los cristianos, que significa pequeños cristitos. Ahorita es una moda ser cristiano, pero de esa moda a lo que la Biblia dice y que no se enseña. Yo quiero que mires aquí, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjate bien, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, si son espíritus engañadores y doctrina de demonios, que por hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, entonces si me está hablando de mentirosos y que cauterizados de conciencia, está hablando de personas, estaban hablando de hombres, está hablando de gente que predica el evangelio, pero que está endemoniada y que te habla de Dios, que tiene espíritus de error. Por eso les digo, es muy escabroso el hablar de Apocalipsis, porque dicen, es que no entiendo. Bueno, pero si nunca se enseña, pues nunca vas a entender. A través de la enseñanza no tienes que entender, tienes que estudiar y ponerte a revelar, a que Dios, el Espíritu Santo, te revela. Aquí nos está hablando, hermanos, de demonios, que muchos van a apostatar de la fe. Decían allá en mi tierra, ya chaqueteaste, no sé si aquí digan, no sea una mala palabra, no sé. ¿Sí dicen aquí así? ¿Sí? Sí, porque luego allá en mi tierra... Sí. ¿Eh? En mi tierra sí dicen así. En mi Baja tierra California. también. Sí. Cuando cambia uno de de religión, de partido político, de lo que sea. Entonces ya chaqueteas. No, también de la América. La situación, hermanos, es que son personas, que está refiriéndose que en los últimos tiempos, que son espíritus engañadores con doctrinas de demonios. ¿Se están dando cuenta que va a llegar gente allá arriba al cielo y van a decir, en tu nombre saqué fuera demonios, en tu nombre saqué? O sea, no es un elixir, no es un perfume, no es magia el que se tiene que hacer, va más profundo. ¿Por qué? Porque en la actualidad es cuando más, le decía de Nancy, de veras, no hay muchos maestros, más en la televisión se está metiendo estos demonios, espíritus de error, espíritus de demonio. Le decía de Nancy que empieza viendo La Rosa de Guadalupe y termina con los de Pare de Sufrir, bien ungida. En la pantalla que se sacó. Entonces la situación, hermanos, es que luego se molestan y agarran sus cositas, o sea, agarran sus demonios y se van a otra iglesia a infestar a otros endemoniados por allá. ¿Sí? O sea, no quiere decir que en las otras iglesias todos estén endemoniados, pero empiezan a hablar, ya viste lo que el pastor dijo. Y lo mismo pasa en 10, 20, 30 años en esa gente. Son gente que está susceptible a ser apóstata. Por eso la Biblia dice, trigo y cizaña. Porque luego llegan y me dicen, no, es que ahí en mi iglesia, mi hija o mi hijo anda con un siervo de Dios. Perdón, no te vaya yo a pegar. Con un siervo de Dios. Uy, yo cuando me dicen eso nada más les digo, ay Dios mío, revélales Dios, ilumínalos o elimínalos, no sé lo que tú quieras. Pero la Biblia dice esto. Y si me está diciendo esto es una advertencia. Ay, pastor, ¿por qué no ponemos la rosca aquí? Ya basta con mi llanta que traigo, ¿qué quieres, una rosca? ¿Sí me explico? O sea, y no me creen. ¿Por qué, hermanos? Porque ya les pegó este demonio. Ya hay tantos lugares que han ido, hermanos, ya están apostatándose de la fe. Hay una enseñanza muy bonita acerca de las enfermedades de la fe. ¿Sí? Son 12 enfermedades de la fe.
todavía no se la doy a la iglesia. Y una de ellas es apostatar de la fe. Empiezas a apostatar, hermanos. ¿Qué es apostatar? Hoy sí soy hijo de Dios porque hoy es quincena y hoy me aumentaron el sueldo. Hoy sí soy cristiano y soy hijo de Dios. Bueno, eso es lo que tú crees, pero lo que la Biblia dice es otra cosa, de que si te aumentan el sueldo o no te lo aumentan, si te corren o no te corren, si aparentemente te va mal, empiezas a decir, todas las cosas me ayudan a bien. Amén. Todas las cosas me ayudan a bien. Algo que decía y corrijo de Gloria, dice, bueno y malo. Hermanos, les recuerdo, aquí yo no enseño bueno y malo. Bueno y mejor. El cristiano dice, es que me está yendo mal. No te está yendo mal. Estás aprendiendo, estás madurando, estás en las manos de Dios. Estás en lo mejor porque es un padre que te está... Pero cuando no queremos eso, hermanos, dice, muchas veces me dice, bueno, ¿y por qué ese hermano toda la vida está ahí y no le pasa nada? Dice el padre que ama. Cuando tienes un padre, hermanos, cuando tienes la paternidad de Dios, lo que hagas, que me quieren quemar la lengua de tanto que hablo. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. Ajá. No sé. A propósito de aquí que dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Bueno, la pregunta es a propósito de prohibirán casarse, que no hace mucho tiempo tuve una plática con una persona que me decía que no era bíblico que los cristianos, específicamente los cristianos, los uniera el pastor en matrimonio, que porque la bendición del matrimonio no viene del pastor, sino de Dios, y que eso era ya como copiar la costumbre de casarse de esa manera de los católicos. Seguramente no ha leído la Biblia esa persona. Mira, hermana, algo hay de cierto, la iglesia no casa, la iglesia solo bendice. Aquí en México y en algunos países de Latinoamérica. Pero por ejemplo en los United States, sí me entendieron, ¿verdad? Sí. Hablo también el inglés que hasta me entienden. Yes. Ahí un pastor, un ministro de culto, sí tiene la capacidad de casar. Tiene el respaldo del gobierno de casar. En México no. La iglesia no casa, la iglesia bendice. Pero nosotros como pastores debemos a lo mejor de casarlos espiritualmente, hermana. ¿Sí? Número uno. Número dos, el que casa es el gobierno. Pero, ¿qué se necesita? Por ejemplo, antes que no estaba la ley como el día de hoy. Dice, por lo tanto, dejará padre y madre. Ahí está la voluntad. Se unirán y serán una sola carne. Ahí se está dando ya el matrimonio. ¿Sí? Dejar a padre y madre voluntariamente, se van de la casa y después, hermanos, tienen relaciones sexuales y se hacen una sola carne. Eso es lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia dice. Entonces está hablando ya de algo voluntario. Sí, cuando yo me casé con mi esposa hace muchos ayeres, el pastor Gonzalo, dije, ya ven, a él no lo van a tolerar que predique aquí. Dijo, aquí no vienen por amor, aquí vienen por voluntad. Nadie los trae con pistola atrás ni a la fuerza. Ustedes solitos vienen delante de Dios a recibir esa bendición. Y dijo algo claro, se empieza por voluntad, se sigue por voluntad, se continúa por voluntad y se termina por voluntad. Voluntad, ¿dónde está el amor? El amor es Cristo, que lo van a ir desarrollando en todo el matrimonio, a través del conocimiento de Dios. Que predique alguien así en una iglesia grande, se les va a la gente. Sí, ay, es que naciste al lado de la costilla porque nos habla de la protección del corazón, así bien romántico. Entonces, yo creo que no lee la Biblia esta persona, no sé quién sea, pero aquí dice casarse. Y si aquí cuando se quieren casar, lo primero que hace el pastor, tráiganme
donde ya están casados por la ley y ya hacemos los votos delante del Señor. Ustedes lo hacen. Hay incluso iglesias, me gusta eso, que se ponen al frente y ellos mismos se dan los votos, y es muy bonito. Y hay en otras que no, donde el pastor lleva todo, etcétera, etcétera. A mí me gusta más lo otro, ¿no? Sí, que el pastor esté ahí y que hable, pero que esté, ¿cómo se llama? Los dos haciendo sus votos, para que el día de mañana, es que el pastor tuvo la culpa, como todos le hacen, ¿no? No, hermanos, ustedes, cada uno es responsable. Entonces, si te quieres casar, Nostradamus, te tienes que casar primero por fuera la ley. ¿Por qué? Porque toda autoridad es dada y yo debo de respetar a las autoridades. Es como les digo, yo soy antipolítico. La vez pasada estaba Peña Nieto del PRI, hoy está el PG. A mí, la verdad, con todo respeto, no me cae ninguno de los dos, pero yo oro por ellos. ¿Sí? Yo soy apolítico, porque tengo que respetar a mi Dios y tengo que respetar a mi autoridad. Y si doy y pago impuestos, y si ellos hacen lo que hagan, es bronca de ellos. Y si doy diezmos a mi autoridad espiritual, es bronca de él. ¿Sí? Ya no más hablé de 10 hijos. ¡Qué bárbaros! Hasta nadie se rió ya de miedo. Como les digo, hermanos, yo los enseño a dar, miren. Bendiciendo te bendeciré. Y van a ver todos los que han traído, ¿sí? Todos los que han traído algo, un atún, 2, 3, van a recibir bendición. Y no lo hagan por eso, hermano, háganlo por la obediencia. No, esto me va a dar, ay Dios, voy a dar y me vas a dar. No, es obediencia. Igual y hoy no me toca, pero el día que necesite llega alguien con la bendición. Y el dar es para bendecir, no para maldecir. Sí, para que la bendición te llegue. Y no es cierto que los de Monterrey son codos, ¿eh? Yo iba a sacar el espíritu codo montano. No sé si quedó claro, hermanos, o alguna duda en cuanto al matrimonio. La iglesia no casa, la iglesia bendice, pero uno tiene que hacerlo espiritualmente. Amén. Amén. Tiene la facultad de parte de Dios. Los que se casan son ustedes solos, nosotros los que nos hemos casado, por lo tanto dejarán padre y madre, se unirán y serán una sola carne, etcétera, etcétera. O sea, es la decisión tuya. Eso es lo que Dios hace. ¿Se tiene que hacer? Amén, hermanos. Amén. Entonces probarán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Seguramente trae ese hermano espíritu, no sé si hermano, abstendrán de alimentos que Dios creó. Le puede decir usted, hermana, discúlpeme, pero la novia o la iglesia se está preparando, está siendo ataviada para las bodas del Cordero. O sea, eso es casarse. ¿Sí? Por eso digo que no lee la Biblia. Abstendrán de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen estos son los aspectos prácticos de cómo va iniciando ese espíritu. Dice de ellos a los creyentes, siempre a los creyentes, no a los hijos de Dios, no a los hijos güiros, a los hijos maduros, ¿sí? Porque en ellos no hay ninguna condenación. Y los que han conocido la verdad, o sea que a los creyentes y a los que han conocido, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es para desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra dice porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Entonces son demonios, hermanos, que se están levantando ya, así como el anticristo. Así van a ser momentos, hermanos, difíciles en los cuales la humanidad va a empezar a pasar poco a poquito. Este espíritu, estos demonios están ¿en dónde? En los ministros de púlpito. Aquí dice, ¿sí? Apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Entonces nos está hablando de la apostasía. Entonces, si usted me predica que un hijo de Dios no pierde la salvación, ¿cómo puede apostatar? Un hijo de Dios jamás va a apostatar. El sello característico de los hijos de Dios es que están sellados. Perdón por la redundancia. La característica específica de los hijos de Dios es que están sellados. Esa oración está mejor.
Entonces, nosotros debemos de conocer todo. De que está viniendo la apostasía, sí, es un tiempo, sí. ¿Y dónde se van a parar, hermanos? ¿No estuvimos aquí hace rato? ¿Aquí? O sea, van a estar a un lado de ti, pero los van a estimular a través de quien está predicando. Aquí dice espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué necesita un espíritu, hermanos, para poder hablar o moverse? Un cuerpo. ¿Dónde lo podemos corroborar? Ahí con los gadarenos que le pidieron a nuestro Señor Jesús permiso de meterse en los puercos. La naturaleza de un demonio es poseer un cuerpo, estar dentro de un cuerpo para poder manipularlo. ¿Se pueden materializar? Sí, se pueden materializar. Sí, pero la situación aquí, hermanos, es que viene la apostasía. Como decía alguien, no dice la Biblia, dice, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Así de sencillo. Por eso cada quien cuando venimos a la cena dice, pruébese a sí mismo. Si estamos en el Señor, si el Señor Jesús es nuestro Señor. Amén. Amén. Daniel 9:27, donde dice, no quiero ahondar mucho, solo quiero que te lleves esto, hermanos. Daniel ¿qué, perdón? 9:27 dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está es que está rota mi hoja, hermano. ¿Qué es? Lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Sí, es que esta Biblia tiene desde que mis hijos están, luego unas hojas no están, luego la agarraron para jugar al pastorcito. Está rota. Entonces, aquí está la profecía de Daniel. Habla de la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de la semana? El miércoles, dijo un hermano. 3.5 años. Aquí va a estar ese espíritu desolador. ¿Sí? Y vean lo que dijo nuestro Señor Jesús. Hermanos, por si todavía no crees que esos demonios existen, créele al Señor, no me creas a mí. Mateo 24:15 dice así, Mateo 24:15 dice, por lo tanto, cuando veáis el lugar santo de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están, ahí van, y entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar la carpa. Y ahí de los que estén en cinta, de los que críen en aquellos días, orad pues que vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo. Yo quiero subrayar aquí, hermanos, día de reposo. Amén. Porque los adventistas del séptimo día y la iglesia de Dios del séptimo día, que son iglesias diferentes, o los judíos mesiánicos del séptimo día, o que guardan el sábado, sacan a colación aquí, ya ves, dice, aquí va a aparecer en la persecución el día de reposo, entonces tienes que guardar el día de reposo. Discúlpame, hermanos, pero aquí está hablando de la mitad de la semana, ¿sí? En las cuales van a huir, aquí se va a manifestar, y aquí va a empezar, aquí es el arrebato B, aquí es el A, aquí va a empezar, hermanos, el pueblo de Israel y sus hermanos, ¿sí? Ellos sí guardan el séptimo día.
pero Dios los está tomando en cuenta. Entonces le está hablando, aunque sea su vida en día de reposo, está hablando de ellos. Subrayen, anótenlo, porque se van a encontrar con un adventista del séptimo día, o se van a encontrar con uno de la iglesia de Dios del séptimo día, o un judío cristiano mesiánico, sabático, porque hay no sabáticos y hay sabáticos, y aquí está hablando, por eso les digo, quítenle los números, hermanos, y vean hacia arriba. Está hablando de la abominación desoladora, del hijo de perdición, el que va a hacer que apostaten muchos. Aquí van a apostatar muchos en la fe, hermanos. Ahorita están apostatando muchos. Hay gente que dice, ha estado aquí, dice, no, pues es que mejor me leo un libro de psicología y me va mejor, o de superación personal, y empiezan a meter que ser cristiano, hijo de Dios, y aceptaron a Cristo. Y vieron milagros, y oraron por enfermos y sanaron. Aquí les estoy hablando. Es este demonio que ya está operando, que estuvieron, como decía la hermana Julieta, al lado de ellos, y les estuvieron. O sea, el enemigo trabaja de día y noche para que tú renuncies. El cristiano trabaja de vez en cuando. Eso es una realidad. El enemigo trae su marcaje personal, si no es de uno, es de otro demonio, o son varios. No nada más Sabanás, ¿verdad? O sea, hay mucho espíritu. Entonces nuestro Señor Jesucristo está hablando, después de que dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, después de que le está dictando que la tierra ya no tiene remedio, hermanos, vendrá a la mitad de la semana abominación desoladora, o este hijo de perdición, hermanos, que aparece en Apocalipsis 13, del 2 al 10, vayamos a Apocalipsis. No sé si me estén entendiendo, hermanos, o pueda aclararles. Sí, hay gente, yo respeto, como les digo, a mí vienen y me dicen, ore por esto, pastor, pues oro. Tan. Pero si ya me dice, oiga, pastor, quiero que me pastoree, y ¿cómo ve esto? ¿Cómo esto? Pues mire, la Biblia dice esto. Del 2 al 10. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra. Ya lo habíamos visto, hermanos. La gente anda buscando milagros, pero milagros sin compromiso y sin doctrina y sin temor de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que la tierra se maravilló en pos de esta bestia, de esta abominación desoladora, de este personaje que va a hacer que apostaten, ¿sí? En estos momentos, aquí está hablando el Apocalipsis, yo les estoy hablando también de más atrás, de espíritus de los últimos tiempos, antes de que venga el primer arrebato o segundo. Amén. Y dice aquí, y también se le abrió la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad de actuar 42 meses, 7 años. Y se abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hermanos, esta gente que trae estos espíritus, ¿sí?, blasfema en contra de Dios y no se da cuenta. Estamos hablando de cristianos que han sido engañados, que apostataron de la fe. Pero usted dice que la salvación se pierde. ¿Cómo me puede decir esto? Me está engañando. Hermanos, lo dije en la segunda prédica, lo enseñé durante varios años, lo he enseñado. Si no te arrepientes, como dice la Biblia, aguas.
Siempre les he dicho, ha venido gente a sanidad de milagros, ha sanado, ha venido gente a la iglesia, ha sanado. Y cuando ya está bien, hay unos vidrios, yo soy de acá y no soy de allá. Yo les digo, ¿serían hijos? No creo. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y la situación de salvación es una naturaleza de santidad, una naturaleza divina que siempre te va a estar redarguyendo. Hay gente que viene, que nunca le pasa nada, dice ellos, gracias a Dios, que nunca se enferma, gracias a Dios, que nunca tiene un trato personal, gracias a Dios. Ahora me está pintando un Dios de justicia, ¿no? Un Dios que te ama. Un Dios, mis hermanos, que nos disciplina. Él tiene sus medios, yo no. Yo les he dicho, mis hermanos, ni vengas a llorar, porque el pastor es el que pone los tratos, o Dios pone los tratos los ponemos cada uno, dependiendo de la necesidad que Dios vea en nuestra vida. Y de que nos va a salvar, nos va a sanar. Y de que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Pero cada quien traemos los tratos personales que necesitamos. Amén. Yo quiero que, por motivos de tiempo, decirte, hermanos, cuando miramos la cena del Señor, algo que decimos, ya van todos, a ver si a la tercera no me doy un marranazo, y venimos a tomar la cena del Señor. Hay gente que se me ha ido también, sin fundamento, con doctrinas igual espirituales terribles, el diablo a través de ellas, y me dicen, bueno, ¿y por qué ustedes toman la cena del Señor todos? Porque es una oportunidad de hacernos el juicio por uno mismo, porque si no viene el juicio de parte de Dios, la disciplina. Y les decía el viernes en la célula, yo a veces no sé ni qué predicarles, hermano, cómo predicárselos, porque viene el juicio de este, viene el juicio del otro, viene el juicio del milenio, viene el juicio final, viene el juicio, el gran trono blanco, viene el juicio, el tribunal de Cristo, etcétera, etcétera. Y vienen, es que pues me enseñaron que si yo daba, pues tú me ibas a dar mucho. Y si me enseñaban que Dios es amor, y me enseñaron que todo es amor, y en nombre de todos los meseros del mundo me disculpo, y todo eso, hermanos. ¿Sí? Pero cuando yo veo la Biblia digo, ay Dios, ¿cómo le hago? Si la gente va a buscar y tiene otro modelo y otro estándar y otro parámetro. La gente no se quiere congregar. Ya cuando se congrega, la gente no se quiere comprometer. Ya cuando se comprometen, no les gusta que les diga hay que llegar temprano, hay que someternos, no les gusta que ponga a predicar a fulano, a perengano, a merangano. Empiezan a ver todas las fallas, los defectos de la iglesia, de todos. Hay un dicho muy feo, algún día se los compartiré, ahora no. No me quiero quedar a la tribulación allá de mi abuelita, ¿no? No creo que es de por allá de Tampico y toda esa zona. No es grosero, pero es muy feo. Entonces, vienen con unas doctrinas muy sabias. Y yo nomás los veo y les digo, ay Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan a tu Espíritu Santo que Él los dirija y les revele? Y traemos la misma Biblia y nos la sabemos al revés y al derecho. Así es la vida. Dios, Jesús específicamente, dejó que todos los apóstoles tomaran la cena del Señor. Discípulos. Había un mentiroso, había un ratero, había gente terrible al lado de él. En él se movían los 9 dones, los de revelación, específicamente el de ciencia. ¿Ustedes creen que no sabía lo que venía? Claro. Y Dios los dejó, Cristo. Pero hoy
son más fregones, perdón por la expresión de son, que Cristo. Los pastores determinan quién tiene que tomar, quién debe, perdón, de tomar la cena del Señor. ¿Y quién no? ¿Y quién instituyó la cena del Señor? Jesús. Por eso le digo que son más fregones. Yo diría sinvergüenzas. Estaba diciendo el hermano Sergio que allá donde pues estaba yendo, pasaban con la esta del para la cena del Señor, la charola de la sangre y el cuerpo. Y si veían que pues andaban mal, ni siquiera los pesaban. Así, ay, no te andas mal. Así. Hoy, perdón, somos más, ay, perdón. Escribe, Bradley. Somos más fregones que mi Cristo mismo. ¿No será apostasía eso, hermanos? ¿No serán demonios? Pues claro. Yo determinar quién quiere juzgarse a sí mismo. Claro, si ni Cristo lo hizo. Cristo siempre predicó el arrepentimiento. Pero hoy no, hermanos, hoy somos más peores que cualquier legalista, fariseo, saduceo. Hemos creado una iglesia, hermanos, que hacemos la obra de Dios sin Dios. ¿Qué pasó, hermano? ¿Y en la Biblia no te especifica quién sí debe de tomarla? O... Todos. Pero especifica también para qué. Y por qué y cómo. Las 4 cosas. Sí especifica. Todos. Es un momento que Dios da para que nos arrepintamos. Es algo que el Señor está dando de parte de Él, que es eterno, para que tomemos esa decisión de arrepentirnos y que Él nos ayude. Que nosotros voluntariamente vengamos delante de la presencia de Dios a arrepentirnos y que Él nos ayude. Amén. Con el poder de su sangre y con el cuerpo de Jesús. Amén, amén. El poder de la resurrección. Está el cómo, el cuándo, el por qué y el dónde. Eso no pasa por mi teología. Bueno, pues yo te quiero enseñar esto que dice Mateo 27. Estamos hablando de apostasía, 27. ¿A poco ustedes creen que ahí con Cristo no estaba ese espíritu? Pues vean, hermanos. Como que están serios ahora, hermanos. ¿Están durmiendo? Sí, hay café. Si no, échate tantito, está bien caliente. Ya me quemé la lengua, gracias, espere. Me recordó que no estuviera de hablador. ¿Cuál le dije? Mateo 27, 5. Usted dijo que 7. ¿De veras sí está? Ah, sí, hermano. Hola, ¿cómo está? Le damos la bienvenida a la visita. 27, 5. Ay, creo que no trae 27 en mi Biblia. Ah, sí. Bueno, el 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos. Noten ahí, hermanos, y subrayen la palabra arrepentimiento. ¿Sí? Entrega a Jesús y se arrepiente. Pero fíjense algo crucial que les va a hablar de la apostasía, de los que apostatan en la fe. Les estoy hablando de un discípulo, hermanos, no me vean feo, mírenme, pero no me vean feo, así ganen. Les estoy hablando de un discípulo que se arrepintió. Para los que dicen, ay, es que aceptó a Cristo y ya se arrepintió y lloró y todo. Hermanos, eso no basta. Discúlpame. Diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Ay, caray, ¿qué tipo de arrepentimiento estaba teniendo Judas? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué había de arrepentimiento? En sus emociones y su intelecto.
le faltó algo. Por eso les digo, es importante ir trazando la doctrina y arrojando las piezas de plata. Y en el templo salió y fue y se ahorcó. ¡Ah, caray! Pues que no todos son hijos y que no todos son discípulos. Estoy hablándoles de un discípulo, el que tomó la cena del Señor, el que anduvo con el maestro. Para los que dicen que Cristo era pobre, al que era el tesorero, casi el banco, el que traía ¿cómo se llama? El dinero de Jesús. La confianza que le tenía el maestro, el rabí. Se arrepintió, fue y entregó el dinero y supo que había entregado a una alma inocente. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que se ahorcó. No era hijo de Dios, andaba con el maestro. Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿qué clase de evangelio me está enseñando el pastor? Ahí está, hermano, bórrale para que vengan todas las plagas del Apocalipsis. Hermanito y hermanita, nos han engañado. Ni siquiera más que agua pintada nos han dado, ni leche. Por eso les digo. Y ahorita les voy a hablar de otro que se arrepintió, otro que estuvo con el maestro y también tomó la cena del Señor. Les he enseñado que en la iglesia hay piedra de tropiezo, trigo y cizaña que se dan juntos. ¿Qué más? Lobos con piel de oveja, hijos de desobediencia. También hay apóstatas. Aquí dice, se arrepintió. Por eso cuando, ay, es que mi hijo ya se arrepintió, ¿sí? ¿Está dando frutos tu hijo? No. A ver, párate, el otro día te invoqué y no estabas. Tú. ¿Qué tiene tu cuñado? Cirrosis. ¿Por qué? Más bien tiene Varices esofágicas. varices esofágicas. Sí, secundario a cirrosis. ¿Por qué? Por tomar. ¿Toma poquito o mucho? Pues antes tomaba mucho. ¿Cuántos años tiene? 5. Es esposo de su hermana. Y su hermana, gracias. Su hermana sirve al Señor. Y la conozco de hace 20 y tantos años y estuvo casada con un pastor que le daba unas friegas, gozaba en hacer sufrir a los hijos de su hermana, yo me acuerdo. ¿Se acuerdan del sandicho de San Aldo? Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Esto es muy delicado, hermanos. Aquí estamos hablando de un discípulo que tomó la cena del Señor y lloró y se arrepintió y fue a dar las monedas a los que le habían pagado, el traicionero. Pero nada más le faltó ser cristiano, ser hijo de Dios. ¿Qué ole? Digo, estamos en una situación de rebeldía con Dios muchas veces, pensando que nuestros hijos ya son hijos de Dios. Si no hay fruto, hermano, discúlpame. Pero fíjate aquí un discípulo. ¿Por qué le hice parar a la hermana? Que le dije que les iba a decir con hechos. Cuando no estorbamos a los hijos, es porque no los amamos. Y puede ser igual alcoholismo, drogadicción, y puede ser lo que sea. No los amamos. Y se van a ir directitos ¿a dónde? ¿A Tecámac? Ojalá y fueran a Tecámac, no por el grupo que se está levantando allá. Contrastes
Pedro, fíjate bien, al que le dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Aquí dice la palabra de Dios, hermanos. Ay, ¿dónde está? Lucas 22, Mateo, Marcos, Lucas, adelante. Lucas 22, fíjate bien, hermanos. Estamos hablando de dos discípulos, porque luego vienen y me cuentan y me dicen y yo los veo que estudian teología. Los que estudian más teología son los que más duros se hacen. ¿Sí? Porque piensan que saben, y cuando les digo lo que dice la Biblia, no, eso no es. Están más duros que los ay, se me olvidó el nombre, que los fariseos y saduceos de esa época. Son demonios, espíritus. Y dijo también, espérame, 22:31. El 19 tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo. El 19, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y si siguen, dice el 27, porque cuál es el mayor, el que se siente en la mesa o el que sirve. No es el que se siente en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como a mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos a las 12 tribus de Israel. A ver, Apocalipsis dice de los 24 ancianos que 12 van a ser las tribus de Israel y 12 los apóstoles. Y Judas y Pedro. Y fíjense bien, está instituyendo la cena del Señor. Ahí estaba Judas y ahí estaba Pedro. Fíjense bien. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sí, chucha? Estaban tomando la cena del Señor. 12 discípulos. A uno se le acercó y le dijo: el diablo te va a zarandear. Te va a dar una, pero sabrosa como a trigo. ¿Saben cómo zarandean el trigo? Lo barejonean así. Lo criban, dicen allá. Es un, ¿cómo se llama? Una red delgadita para sacar el trigo. Y luego separan la cizaña del trigo, la poca que se va. Y dijo: Señor, dispuesto estoy. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces. Entonces, hermanos, ya saben la historia. Le negó. Acababan de tomar la cena del Señor. Hoy los grandes pastores prohíben que tomen la cena del Señor, y nada más los de gran élite, santos, son los que toman la cena. Para que vean el espíritu, el demonio de error. Pero el líder, hermanos, debe de tener la capacidad de ir y decirle: tómala. El diablo va a tomar para zarandear. Y van a decir: no, yo contigo no voy a la cárcel, sino aún hasta la muerte. ¿Cuál es el contraste de estos dos apóstoles, hermanos, en el espíritu de apostasía que va a venir en estos momentos? Ya lo leímos en Apocalipsis 3. Que uno, hermanos, esperó en el aposento alto del Pentecostés, que fue obediente, que sí mintió, pero que tuvo el arrepentimiento en el intelecto, en los sentimientos y en la voluntad de seguir a Dios, y aún
como dijo aquí, su vida entregó en una cruz y hasta de cabeza. El otro entregó su vida colgado porque no soportó el error que había cometido según él y que no tenía la capacidad de nuestro Señor de perdonarlo. No buscó al Señor. El otro sí buscó al Señor y tuvo por obediencia y fue al Pentecostés y fue lleno del Espíritu Santo y empezó a predicar con denuedo, con temor. Y no había avivamiento, como dicen. Hermanos, yo quiero finalizar con esto. ¿En realidad no estás apostatando de la fe? ¿En realidad eres hijo de Dios? ¿Ya te arrepentiste? ¿Intelecto, sentimientos y voluntad? Judas se arrepintió. Ahí dice la Biblia. El intelecto sabía que había entregado un alma santa. Los sentimientos se duplicaron al máximo y fue y se ahorcó. El otro, hermanos, murió, pero murió en una cruz al revés, porque dijo él: yo no quiero morir como mi Señor murió. Él sí tuvo el arrepentimiento. Hermanos, hay mucho demonio predicando en los púlpitos, enseñando cosas, como les dije, se creen muy sabios para determinar quién o no toma la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no conocen el arrepentimiento. ¿En realidad quieres a tus hijos, los padres? ¿En realidad quieres a tu familia? ¿En realidad te quieres a ti? Algo que no es muy visto, esta palabra por esta generación, de aquí de la iglesia, de todo el mundo: arrepiéntanse. Amén, amén. El reino de los cielos se ha acercado. Todavía sigue el Cristo de la Biblia predicando el arrepentimiento de horas muertas. Amén. Arrepiéntase. Padre, te damos gracias en esta hora.